Para analizar la película La Ciénaga de Lucrecia Martel, estrenada en el 2001, decidimos enfocarnos a partir del criterio del cine popular versus el cine de autor. El cine popular se puede entender como el cine hecho para la gran audiencia, un cine generalmente producido por Hollywood con un criterio y unas características que lo definen dentro del cine clásico, como lo presenta Noel Burch en su categoría de modalidad de representación institucional MRI. Este cine que obedece a unos parámetros estéticos y narrativos específicos, como son los establecidos desde el modelo aristotélico clásico de 3 actos, el viaje del héroe recogido por Joseph Campbell, las funciones narrativas de Vladimir Prop y en su definición estética los elementos estilísticos del cine de Hollywood, descritos por Borwell y Thompson, basados en los diferentes análisis de los elementos del lenguaje cinematográfico para definir un cine clásico que establece una representación para un espectador situado mediante una mirada a través de la cámara en tercera persona, como un testigo de las situaciones que acontecen dentro del relato fílmico, presentado en planos autárticos, con continuidad de la acción y montaje invisible. Dichas características fueron compiladas a través de los manuales de guión de diversos autores durante la segunda mitad del siglo XX, constituyendo la base del cine popular que en décadas siguientes sería abastecido por efectos especiales y escenas impactantes, domesticando una nueva mirada en el espectador basada en la rapidez y con un marcado sesgo ideológico que acude a estereotipos. Por otro lado, encontramos el cine de autor basado específicamente en las propuestas teóricas de un conjunto de autores y cineastas que rompen el paradigma establecido en la narración clásica y el sistema de representación institucional. Propuestas difundidas mediante manifiestos o ensayos críticos como el texto fundacional de Truffaut, una cierta tendencia del cine francés, que influyó en las miradas de muchos críticos y cineastas de los años 60 del siglo XX, y en publicaciones especializadas como Carrers du Cinéma, junto a las miradas de André Bazin y Jean-Luc Godard sobre el cine de autor, así como el surgimiento de otros textos reivindicadores de nuevos cinemas como la nueva ola francesa, los nuevos cines latinoamericanos, el free cinema e incluso el cine directo, que pretendían expresar un punto de vista del autor no solo en cuanto a una estética y un concepto, sino en cuanto a una cierta teoría cinematográfica sobre la sociedad que propugnaba una ética autoral. Los sueños son como ríos, vieja sabiduría bien te conozco, y en la vida real la mayoría de lo que no merece que le concedamos un segundo pensamiento. Pero hay otros sueños. La narración en la película La Ciénaga de la argentina Lucrecia Martel se puede adscribir dentro de las narrativas de lo que definimos como una renovación del realismo latinoamericano surgido a comienzos del nuevo siglo. Jerónimo Atertúa en su libro Los cines por venir 2020 dice como prólogo a su entrevista que la poética de Martel es inconfundible, su manejo de la elipsis y su tratamiento del tiempo a través de secuencias en las que nada empieza ni termina haciendo que la atención se haga subterránea es ejemplar. La narración en La Ciénaga resalta una estética del espacio, habitable pero abandonado, sucio, desprovisto de cuidados como la piscina y la casa, al igual que los seres que perviven en relaciones de tensión donde lo que importa es el poder que violenta al otro u otra, poniendo juicios de valor y moral que no tienen consecuencia en el fuero interno de los personajes. Lucrecia Martel nace en Salta, Argentina, en el año 1966, mismo año en que comienza el golpe de estado del entonces presidente Arturo Umberto Illia, dando paso a la dictadura cívico-militar iniciada por el militar Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios. Amaba el cine de terror de serie B y experimentaba con sus 6 hermanos filmando películas caseras. La literatura fue otro aspecto importante en su formación. Al educarse en una escuela católica encontró un interés en los relatos bíblicos, en cómo se presentaban situaciones cuestionables sin un radar moral claro. Es en su infancia dentro de esta institución que tiene la certeza de que Dios no existe. En La Ciénaga, Lucrecia crea un semirretrato de su familia y de sí misma, ella siendo representada por el personaje de Mom, una niña de 15 años que está descubriendo su sexualidad a través de su evidente enamoramiento por Isabel, la chica del servicio doméstico de su hogar. También es quien termina la película con una frase contundente que marcó un momento importante en la vida de Martel. Fue donde se aparecía la Virgen, no vi nada. La Ciénaga refleja aspectos de la vida de Martel, pero también carga con el contexto de una Argentina golpeada por la precariedad económica, la división de clases, el racismo, la sexualidad, la moral, la familia y la superstición. La historia paralela de la Virgen es contemplada por todos los personajes porque la superstición y las creencias. Voy a explicar cómo La Ciénaga construye su estilo visual desde la puesta en escena.
generando una sensación constante de caos y decadencia propia del cine de autor. La casa familiar aparece como un espacio desordenado, saturado de objetos y personajes, donde todo transmite un estancamiento. Elementos como la piscina sucia simbolizan ese deterioro tanto físico como emocional de los personajes. En cuanto a la fotografía y la cámara, Martel se aleja del cine popular y suele mostrar la acción de forma clara y ordenada. Aquí predominan los encuadres fragmentados y primeros planos. Muchas veces vemos solo partes de los cuerpos o espacios incompletos, lo que genera una sensación de confusión y obliga al espectador a interpretar activamente lo que ocurre en la película. Esta decisión estilística es propia del cine de autor, donde la forma es tan importante como la historia. El sonido es otro elemento clave del estilo de la película. Se escuchan constantemente insectos, tormentas, ladridos de perro y ruidos fuera de campo. Muchas veces no vemos el origen de estos sonidos, lo que amplía la sensación de que la naturaleza invade el espacio doméstico. Esto crea una experiencia sensorial muy característica del cine de autor. En cuanto al montaje, la película evita una estructura narrativa clásica. No hay una historia lineal clara ni grandes acontecimientos, sino que encontramos escenas cotidianas fragmentadas. Esto contrasta directamente con el cine popular, que siempre suele ofrecer narraciones más claras, cerradas y explicativas. En cambio, La Ciénaga exige una participación activa del espectador, algo característico del cine de autor. En conclusión, la puesta en escena, la fotografía, el sonido y el montaje construyen una experiencia de caos y desorden que define La Ciénaga como una obra de cine de autor, claramente alejada de las convenciones del cine popular. En La Ciénaga, el paisaje sonoro es lo que Lucrecia Martel llama la teoría de la pileta invertida. Una idea asociada a las reflexiones sobre la puesta en escena y la percepción sonora y visual son elementos fundamentales que distinguen su cine del cine popular. Martel construye el mundo de las películas tanto con sonidos como con imágenes. De hecho, muchas veces el sonido tiene más importancia que lo que vemos. Les hablaré del paisaje sonoro en La Ciénaga. La inmersión en el cine ocurre principalmente a través de la escucha. La película tiene un diseño sonoro que se compone de saturación sonora u objetos sonoros, voces superpuestas, predominio del fuera de campo sonoro y ausencia de música emocional. El espectador debe reconstruir lo que ocurre a partir de pistas sonoras en lugar de recibir toda la información de forma explícita como lo hace el cine popular. En la teoría de la pileta invertida, para Martel, el cine no se comprende solo mirando la pantalla, se experimenta estando sumergidos en el sonido, como en una piscina al revés. Martel propone imaginar que estamos acostados en el fondo de una piscina mirando hacia arriba, y si la invertimos, la superficie del agua sería equivalente a la pantalla de cine, pero lo más importante no es lo que vemos, sino en el medio que nos rodea, el agua. Al trasladar la metáfora al cine, el agua se convierte en el aire de la sala, que transporta el sonido y envuelve físicamente al espectador. Según esta idea, la imagen no es el único centro de experiencia cinematográfica. El sonido nos atraviesa corporalmente y resulta más difícil de ignorar que la imagen. Dispersa la atención y abre múltiples focos versus el sonido dirige la atención hacia el centro de la trama. El sonido aporta información que la imagen oculta versus el sonido confirma lo que muestra la imagen. Conclusión. La teoría cuestiona la tradición que considera el cine como un arte fundamentalmente visual. Martel sostiene que las narrativas audiovisuales suelen privilegiar la imagen y descuidar el potencial expresivo del sonido. La pileta invertida es una forma de pensar el cine desde la percepción sonora y la inmersión sensorial. Además de sus características narrativas y estilísticas, La Ciénaga también refleja las diferencias entre el cine de autor latinoamericano y el cine popular desde su modelo de producción. Mientras que el cine popular depende de estudios consolidados y presupuestos grandes con enfoque al éxito comercial, el cine de autor depende de coproducciones internacionales, apoyos institucionales y circuitos de festivales. En el caso de La Ciénaga, la productora Lila Stantic, una de las figuras más influyentes del cine argentino, desempeñó un papel fundamental al conseguir el financiamiento necesario para llevar a cabo el proyecto. La Ciénaga recibió apoyos de programas de financiamiento nacional e internacional, junto con la colaboración de varias productoras. Su circulación dependió en gran parte del circuito internacional de festivales. Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Berlín, la película pasó por festivales de prestigio, tales como el Toronto Film Festival y el New York Film Festival, donde fue presentada al público estadounidense antes de comenzar su distribución comercial. Aunque no alcanzó el impacto comercial de las grandes producciones de Hollywood de ese año, como Harry Potter y El Señor de los Anillos, la película fue recibida con reconocimiento internacional y consolidó a Lucrecia Martel como una de las figuras más importantes del cine latinoamericano contemporáneo. Esto demuestra que una obra puede alcanzar relevancia y prestigio artístico sin haber sido un fenómeno de taquilla.
En conclusión, consideramos que La Ciénaga puede analizarse desde la perspectiva del cine de autor. A lo largo de nuestro análisis, observamos una visión personal de Lucrecia Martel que se evidencia en la narración, los temas sociales, la construcción del espacio y el diseño sonoro. Estas decisiones se alejan de muchas convenciones del cine popular y permiten identificar una voz y un estilo propios. Asimismo, La Ciénaga no solo cuenta una historia particular, sino la mirada única de la directora, convirtiéndose en un ejemplo fundamental del cine de autor latinoamericano.